Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de salud en Honduras y los retos que se tiene en esta área, que los políticos siempre nos hablan es prioridad, pero que ya una vez en el ejercicio de la administración la van olvidando. Y justamente hemos invitado a dos destacados profesionales de las ciencias médicas que además de tener el rol de ser facultativos, han entrado en el mundo de la política. En el estudio aquí en la capital, doctora Suyapa Figueroa, bienvenida, buenas noches, gusto saludarla, feliz año. Muy buenas noches, gracias licenciado Rosendo por su invitación, un saludo al pueblo hondureño, mis mejores deseos para que este año 2025 sea un año de esperanza y verdaderamente logremos hacer las propuestas y el pueblo hondureño tenga en este año esa esperanza de volver a reconstruir nuestro país escogiendo a las mejores personas para que ocupen la gobernanza en este país. Muy bien, ya vamos a entrar en detalles con la doctora Figueroa, que es una especialista en neumología. Hay muchos problemas con las vías respiratorias por un metaneumovirus, ¿así está bien dicho? Metaneumovirus, así es. Perfecto, ya vamos a hablar de eso. Saludo también al doctor Carlos Umaña, médico especialista en anestesiología del Seguro Social y político. Doctor, gracias también por acompañarnos. Feliz año. Muy buenas noches, licenciado Rosendo. Buenas noches a la querida colega y excompañera de bancada del Partido Salvador de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, que ya vamos a hablar de su participación que tuvo en nuestra bancada, que también yo sinceramente debo aclarar cuál fue el comportamiento de Suyapa en la bancada, si usted me lo permite más adelante, licenciado Rosendo, un comportamiento ético muy ejemplar, que todos sabíamos cómo era la situación, y en aras de reconocer a mi compañera desde los años de la carrera de medicina, del gremialismo que hemos tenido, me agradaría mucho que me permita más adelante, el licenciado Rosendo, establecer qué fue lo que hizo la doctora Suyapa Figueroa, la abogada Maribel Espinosa y la doctora Claudia Ramírez en la bancada del Partido Salvador de Honduras, para que quede bien claro ante la opinión pública qué fue lo que pasó. Así es que muchas gracias por esta oportunidad de este foro. Debemos mucho. La salud de Honduras está en unidad de cuidado intensivo. No salió de cuidado intensivo. Sigue viva, pero no ha salido de cuidado intensivo. Y creo que tenemos más bien vicios de que va a empeorar este año si no hacemos algo. ¿Y qué hacer, Suyapa Figueroa, usted como médico, para que no se siga agravando? ¿Qué propuesta deben tener? Y le planteo esto, doctora, porque al principio les dije a ambos, siempre que se va a campaña, salud, educación y seguridad no falta, pero después vamos olvidando en el camino. Ahora estamos a tiempo. Temas presupuestarios deben ser claves para pensar en mejorar la condición de esta área que dice el doctor Umaña, sigue en cuidados intensivos, pero con una tendencia a empeorar. Totalmente. Yo creo que la promesa de todo gobierno es mejorar salud, educación, como usted bien dice, seguridad, porque creo que son las condiciones que la población resiente a través de todos estos gobiernos. Sin embargo, son también áreas en donde se necesita una inversión importante de los recursos del presupuesto. Para salud, realmente los recursos que se han dispuesto, a pesar de que el presupuesto se ha incrementado, sigue siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque ha habido un abandono histórico del sistema sanitario y desafortunadamente, aunque nos encantaría poder tener un sistema preventivo, somos una población enferma. Somos una población a quien no se le puso acciones preventivas y ahora mismo tenemos una gran cantidad de personas que necesitamos atender ya, obviamente, que tienen incluso secuelas de enfermedades crónicas que son
estas enfermedades son, digamos, de atención primaria, de atención de algunas acciones preventivas, pero que desafortunadamente no se ha hecho históricamente nada para poder atender estas patologías aún antes de que lleguen a complicaciones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A veces cuando podemos, hacemos prevención secundaria de estas patologías. En el caso del paciente diabético que llega hasta la enfermedad renal, por ejemplo, que ya tiene complicaciones graves o que tienen cegueras por su enfermedad, el paciente hipertenso que llegó a tener un evento cerebrovascular, por ejemplo, que pudo haberse prevenido, ¿verdad?, y atendido a tiempo, pero que desafortunadamente lo captamos cuando llega a tener complicaciones ya de su enfermedad. Entonces, este es el sistema que nosotros tenemos. Ha faltado inversión, ha faltado en este momento incluso, no tenemos dónde atender a todas estas personas que llegan, ni siquiera la demanda normal. No digamos cuando tenemos aumento en el número de casos porque hay un brote epidémico, porque hay una situación especial en donde hay inundaciones, por ejemplo, y tenemos algunas otras enfermedades, brotes de leptospira o algunas otras condiciones, por ejemplo, que no podemos atenderlos oportunamente y adecuadamente porque por cada cama que tenemos, por ejemplo, en el hospital escuela, hay 3 personas más sentadas en una silla afuera esperando que esa cama se desocupe. Si se ordena el sistema, si administrativamente construimos un medio robusto para la atención en salud pública, porque lo privado es otro escenario aparte, hoy es lo público, podemos aspirar a bajar esa mora quirúrgica en un año político. Insisto, planteo esto porque la oferta debe estar al mejor postor a partir de los próximos días, doctora. Por supuesto que la mora quirúrgica se puede disminuir poniendo, y es lo que les digo, a funcionar los quirófanos incluso los fines de semana para poder reducir la mora quirúrgica. Si nosotros atendemos en la misma proporción, con la misma cantidad de personas atendiendo en los quirófanos, por ejemplo, durante la jornada de la tarde, igual que se atiende la jornada de la mañana, podríamos reducir la mora quirúrgica. ¿Se atiende mejor en la mañana, doctora? Hay más personal. En la mañana hay consulta, en la mañana está toda la cantidad de especialistas, toda la plana de especialistas presentes, pero en la tarde se reduce. En la tarde el hospital no funciona igual que en la mañana. Pero si nosotros pusiéramos a atender a los hospitales en la tarde igual que se atiende en la mañana, podríamos disminuir esa mora quirúrgica. Incluso lo hemos dicho. Hubo en algún determinado momento jornadas que atendían de manera especial durante los fines de semana a fin de reducir la mora quirúrgica. Y obviamente nos hace falta espacios, hay quirófanos que es necesario echar a andar, terminar de construir. Hay 5 quirófanos en el hospital escuela que se podría terminar de construir para poder disminuir esa mora quirúrgica, para ponerlos en atención. Y hay otros espacios que podrían recuperarse para poder atender a la población. O sea que sí hay medidas que se deben tomar de manera inmediata. Se lo planteamos incluso en su momento al doctor Mateu, que lo que necesitábamos era recuperar las instituciones que ya estaban funcionando como el Hospital Escuela al máximo. Hospital Escuela, Hospital San Felipe, el Leonardo Martínez. Incluso estas unidades, esos quirófanos, esos espacios que se construyeron, los hospitales móviles, ahí se pusieron a funcionar quirófanos. Podría aumentarse, incluso extenderse, a poner a funcionar todos esos quirófanos para terminar de atender la mora que existe, especialmente en áreas como ortopedia, por ejemplo, en donde hay muchísima mora. ¿Y por qué hay mora muchas veces? Porque hace falta insumos, clavos, placas, que los tienen que comprar los familiares, los pacientes tienen que comprarlo, porque el Estado no se encarga de comprar y tener a disposición todo eso para tener más inmediato los insumos que se necesitan y poder resolver el problema de un paciente que llega al hospital escuela que muchas veces no tiene cómo comprar esos insumos. Incluso, eso fue una propuesta que yo hice en el Congreso,
que se instara a las autoridades a tener todos esos insumos que de alguna manera también hacía que se incrementara la mora quirúrgica, porque los familiares, el ortopeda tiene que esperar a que ellos puedan comprar todos esos insumos. El paciente no los tiene muchas veces. Porque aquí el otro gran detalle que hay, doctora Figueroa y doctor Carlos Umaña, es el asunto de prioridades. Si se requieren insumos, si se necesita que vaya el roster en San Pedro Sula, en el Seguro Social y en el hospital público, doctor, que usted lo conoce, ¿cómo está para horas de la tarde? Porque si esto es una prioridad y una necesidad hoy para bajar la mora quirúrgica y las atenciones, hay que quedarnos con eso y verlo como prioridad en el presupuesto, en las asignaciones, y no estar pensando en otro tipo de inversiones que nos abren un interrogante. ¿Por qué no atender lo que tenemos y estamos pensando en otra cosa? Doctor Umaña. Sí, mire, Rosendo y Suyapa, ella has hecho una excelente alocución a lo que tenemos que hacer rápidamente. O sea, nosotros tenemos que cuidar lo que ya tenemos. Antes que los detractores intolerantes del partido de gobierno empiecen a decir que el doctor Umaña dijo que de la salud estaba en cuidado intensivo, me fundamento en lo siguiente. Los hospitales nuevos, que yo los felicito, que los están construyendo, no van a entrar en funcionamiento más que 1 o 2 probablemente para este año. El resto los van a seguir haciendo, pero siempre descuidaron la red hospitalaria actual, de tal forma que tú recuerdas, Suyapa, cómo nos peleamos en el presupuesto del año anterior y el anterior, porque no le habían dejado ni un 5 para reparar la red hospitalaria y necesitaban 800 millones de lempiras. Entonces, licenciado Rosendo, la doctora ha hecho una interesante aseveración. Hay que arreglar la red hospitalaria actual. Eso es lo que tenemos que hacer a corto plazo, invertir el presupuesto igual que está haciendo, que se tiene que hacer en el Seguro Social, donde yo les propuse a los interventores que vinieran personalmente a San Pedro Sula y vieran las condiciones que está el Hospital Regional del Norte. Pero también tenemos que hacer cosas a mediano y largo plazo. ¿Cuál es? La Ley de Protección Social, que por ejemplo la doctora Figueroa, y yo aquí le voy a dar un mote que tal vez se ría ella, fue la mamá de la Ley de Protección Social que la plataforma hizo para que se presentara como Ley de Protección Social. Y desafortunadamente, ¿saben lo que hicieron? La engavetaron. Y hoy no tenemos una Ley de Protección Social que nos diga qué es lo que queremos de la salud de nuestro país. O sea, nosotros tenemos que hacer cosas a corto plazo, como bien lo ha descrito la doctora y usted mismo, Rosendo, y a mediano y largo plazo. De esa ley marco nueva a raíz de la inconstitucionalidad. Y yo aquí sí quiero reconocer, unos decían que parcial, que por qué no era parcial la inconstitucionalidad. A mí me parece que fue correcto lo que hizo la Corte. Esa ley que declararon inconstitucional era totalmente privatizadora. Ahí no había por dónde pasar. Suyapa lo sabe perfectamente, me parece que fue correcto, pero llevamos 3 años esperando la ley de Sedesol y nunca llega. Engavetaron la ley de la plataforma que la doctora, a la par mía, ¿te recuerdas, Suyapa, cuando la presentaste la ley? Y no, ¿dónde está? En la gaveta de la Secretaría del Congreso Nacional. Entonces, necesitamos hacer cosas a corto plazo. Una de las cosas más importantes es la mora quirúrgica, contratar personal, trabajar. Y yo diría, Suyapa, tenemos un grupo de residentes, ¿por qué no trabajar también las 24 horas del día, como tú lo sabes en México, donde tú estudiaste, que electivas había las 24 horas del día, igual en mi hospital, en Guatemala? Entonces, perfectamente podemos trabajar las 24 horas del día, como eso en todo país desarrollado. El problema es voluntad y que el presupuesto sea el 6% del Producto Interno Bruto. El Colegio Médico también hace mucho tiempo, cuando Samuel era el vicepresidente y Suyapa la presidenta, hubo una locución que estuvimos muchos, donde se dijo que el 6%, 42 mil millones aproximadamente sería. ¿Cuánto está en este momento? 30 mil millones. No, o sea, ¿cómo vamos a trabajar con eso? Las partidas reducidas, los renales, incluso les dejaron solo 850 millones. No he identificado, a menos que Suyapa lo haya visto, el dinero para reparar la red hospitalaria. Seguimos en las mismas condiciones. Entonces, licenciado Rosendo,
¿qué le puedo decir? No existe voluntad y no quieren cambiar el presupuesto actual. Mire, esta es la hora y se lo confirmo, que no tenemos una posibilidad de que la comisión de dictamen acepte las modificaciones del presupuesto que estamos planteando. ¿A qué vamos a ir la próxima semana al Congreso? Probablemente a pelearnos ahí. Yo no sé si vamos a poder apoyar el presupuesto, y no porque nosotros lo estemos torpedeando, es porque necesitamos al menos ciertas garantías para el sector salud, para que tengan todo lo que tienen que trabajar, resarcir la red que tenemos y probablemente empezar dando pequeños pasos, y además que nos manden la ley de protección social. Así, Rosendo, que hay que hacer cosas a corto plazo y cosas a mediano y largo plazo. ¿Qué elementos puntuales dentro del presupuesto haría un cambio de posición a nivel de la postura? Y no sé si habla en nombre de todo el partido Salvador de Honduras o lo hace a título personal. E igual consulta para la doctora Figueroa, porque en bloque, entiendo, el Partido Liberal ha hecho una propuesta de cambio en el presupuesto y el Partido Liberal, dándole la palabra a la doctora ahora, sí es clave, porque si ustedes dicen que sí, el presupuesto pasa. Es correcto. Yo creo que lo que dice el doctor Carlos Umaña es lo que tiene que hacerse. Se hizo recomendaciones respecto a los cambios que se están pidiendo en ese presupuesto. Hay inversiones que se están haciendo que consideramos nosotros no son lógicas. El darle al Ministerio de Planificación la cantidad de dinero que se está pidiendo realmente es absurdo. ¿Qué vamos a resolver con aumentarle el presupuesto al Ministerio de Planificación? Todos sabemos en dónde va a terminar ese dinero. ¿Qué cambios se pueden hacer o qué propuestas se pueden hacer en salud, por ejemplo? El aumento que nosotros quisiéramos que tuviera salud, el aumento que nosotros quisiéramos que tuviera educación. ¿Cómo realmente? Y la otra cosa es cómo se puede ejecutar eficientemente ese presupuesto. Hay propuestas, el Partido Liberal hizo propuestas, el Partido Salvador de Honduras hizo propuestas, el Partido Nacional hizo también propuestas. ¿Por qué no podemos sentarnos y, si ellos son minoría, aceptar las recomendaciones que la mayoría de los que representamos al pueblo hondureño estamos haciendo en el Congreso Nacional? Entonces, tenemos la intolerancia de una minoría que quiere imponer su criterio a una situación tan sensible como es el presupuesto nacional, que definitivamente se dijo, si no se hacen esas modificaciones al presupuesto, no van a contar con los votos del Partido Liberal y no van a contar con los votos, me imagino, del Partido Salvador de Honduras. No sé realmente cuál es la posición oficial, pero así de sencillo es y así de firme es la decisión que han tomado estos partidos políticos en aras de que realmente el dinero sea bien invertido en lo que el pueblo necesita y no que lo que el partido en el poder necesita para quedarse en el poder. La doctora Suyapa Figueroa y el doctor Carlos Umaña están con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Carlos Umaña, ¿cuál será la postura de la institución política a la cual usted pertenece? Bueno, mire, el partido sugirió 10 cosas, pero nos han aceptado 6 de los 10 propuestas que nosotros dimos. Sin embargo, las más importantes, que son el sector salud, educación, los organismos de derechos humanos que han sufrido una drástica disminución, la situación de la Corte Suprema de Justicia, donde hay un apartado que dice que cualquier demanda que se pierda del Estado de Honduras va a ser a costillas del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. La no dada del presupuesto constitucional al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, esas cosas nos mencionaba el doctor Hugo Noé Pino, que él no estaba en la capacidad de contestarnos positivamente en el momento que nos reunimos con él, que fue en la segunda semana del mes de diciembre. Posteriormente no volvimos a tener ninguna comunicación y todavía la bancada, licenciado Rosendo, sigue en la situación de abstenerse
o votar en contra del presupuesto, pero no acompañarlos en este momento. Esa es la decisión de la bancada. Sí, ¿les genera a ustedes dudas de que en las reuniones, si es que se dan la próxima semana, y ya me lo planteaba, solo se llegue prácticamente con este tema y se entrampen otras discusiones que sí son claves también resolverlas? Hay un estado de excepción pendiente de una ratificación del Congreso Nacional, están las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, podemos agregar la discusión de los recursos para los organismos electorales. Ha pedido ampliación el Consejo Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral decía en las últimas horas de que ellos también están esperando transferencias, y así podemos ir encontrando otra serie de propuestas que no deben entrar en el marco de esta parálisis. Licenciado Rosendo, ¿sabe cuál es el problema? Lo dijo muy bien claro Suyapa, que ellos pretenden una minoría manejar la mayoría. Les hemos dicho, 17 adendas prácticamente del ENE se las aceptamos, con una condición para la de NERSA, que solo votemos por el contrato e inmediatamente publicado en la Gaceta, entramos a la adenda. La 18, que es la de Brazabola, la vemos muy oscura todavía y no podemos dar nuestra aprobación en este momento. Pero ¿sabe qué? Quieren todo en el mismo paquete y nos quieren echar la culpa a la oposición de que la ENE no ahorra dinero. ¿Por qué no discutimos las otras 17 que le van a dar en la mayoría del dinero del ahorro al país? Entonces, ¿cuál es el empecinamiento? Misma situación, ley de justicia tributaria. No nos han dicho lo que no nos permiten negociar y sentarnos con ellos. Misma situación, presupuesto nacional. No nos han contestado. Entonces, ¿quién es el responsable de la parálisis? Y mire, Rosendo, van a utilizar un caballito de batalla, nos van a querer echar a la oposición que no van a haber aumento para los maestros, que no hay dinero para las elecciones, que no hay dinero para la unidad de política limpia, Tribunal de Justicia Electoral. ¿Sabe por qué? Porque en una jugada, y aquí es muy inteligente y es una jugada política, dejaron ese dinero en la partida 449, que es la que llamamos de contingencias, o la discrecional, o la que antes le llamaban la confidencial. Realmente es una partida para contingencia. Entonces, Rosendo, nos van a echar el muerto a nosotros de que no le queremos aumentar a los maestros. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren salir en caballito blanco con los 65,000 maestros diciendo, fuimos nosotros que les dimos el aumento y la oposición no quería y lo logramos. ¿Cómo es posible esto, Rosendo? Y aparte, la señora presidenta constitucional, del que tengo yo, nunca le he faltado al respeto, nos empieza a decir traidores, nos empieza a decir un montón de situaciones, cuando nosotros estamos tratando de construir, no hemos torpedeado. Lo único que queremos es que se valoren ciertas partidas para este sector de salud, que hoy es el tema de este programa, para que el sector de salud funcione mejor. A mí, mire, yo entiendo que el gobierno tiene que hacer publicidad, está bien, pero entonces tenemos que ver justificadamente, hay otras partidas que podemos usar para el sector salud, pero no quieren tampoco, Rosendo, no hay ninguna voluntad, están empecinados como siempre en una intolerancia, atacándonos, ya diciéndonos que somos nosotros los que no queremos elecciones, si al contrario, si nosotros estamos urgidos de que hayan elecciones. Mire, nosotros queremos discutir el presupuesto, la adenda de presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, queremos discutir lo del Tribunal de Justicia Electoral, pero ¿cómo, Rosendo? Si ellos están empecinados de que si no les votamos el presupuesto nacional, no va a haber nada. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es aquí? El coyol contra la piedra, Rosendo. Usted sabe que a mí me gusta usar refranes populares, a ver quién se quiebra primero. Y yo creo que eso no es correcto, porque lo que tienen que hacer es un diálogo franco, honesto, y mientras tanto, Rosendo, el sector salud va a seguir postrado, va a seguir así, tal como está. Vuelvo a repetir, en cuidado intensivo, porque los nuevos hospitales, que yo los felicito, porque los están haciendo y los van a construir y algunos los van a dejar encaminados, van a ayudar, pero en este momento ahí está ese sector salud, la gente va y lo que lleva es un no hay medicinas, igual pasa en mi seguro social. Entonces, tenemos que ser condescendientes, Rosendo, pero si va a permear la intolerancia la próxima semana, ¿sabe lo que va a ocurrir ahí? Y usted cubrió muchos años la fuente del Congreso, un circo y una pelea. Eso es lo que va a ocurrir ahí.
Sí, hay formas como subsanar esto, doctora, y separar las discusiones, o se van a quedar, advierte usted, en la discusión del paquete completo. No, yo pienso que hay maneras de llegar a un consenso y a una discusión, y es justamente siendo tolerantes y aceptando que hay prioridades que nosotros consideramos que deben ser tomadas en cuenta, como las planteadas, lo que acaba de decir el doctor Carlos Umaña, y lo que está planteando el Partido Liberal. Hay planteamientos de parte de la oposición, hay situaciones concretas planteadas. Entonces yo creo que si el gobierno aceptara esas propuestas que hay, no hay ningún problema, se puede perfectamente aprobar el presupuesto y terminar la fiesta en paz, y que verdaderamente quien salga ganando es el pueblo hondureño finalmente. Bueno, quiero retomar el tema de salud también, con ambos facultativos. ¿Se está trabajando adecuadamente en la atención de emergencias que ya países como China nos han dado algunas luces? Que ya en la India hay contagios, estamos hablando del metaneumovirus. ¿Cómo está trabajando esta Honduras? Hoy le escuchaba temprano, usted que es un especialista, que nos decía que esto ya ha estado en Honduras como tal. El metaneumovirus es un virus que ya lo hemos tenido, ya hemos tenido reportes de pacientes a los cuales se les ha hecho exámenes y han salido positivos. Es decir, es un virus que circula desde hace varios tiempos. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué sucede en China y qué sucede en otros países? En donde probablemente la virulencia de esta patología, una cepa en específico, está siendo más virulenta que otras, como influenza, por ejemplo. No es lo mismo que yo tenga una influenza estacional normal a que yo tenga una influenza aviar, por ejemplo, una H5N1, que yo sé que es más virulenta, que me va a producir mayor compromiso de los pacientes, y obviamente cuando se me juntan varios procesos infecciosos, si yo tengo COVID, si yo tengo influenza, si yo tengo metaneumovirus que está comportándose de una manera más agresiva, si yo tengo virus sincitial respiratorio y tengo una población, digamos, susceptible, y sobre todo tengo hospitales saturados, no voy a poderle dar respuesta. Nos como colapsa en efecto, el sistema. Colapsa. Si aquí, Rosendo, es lo que le decía, hay tanta demanda de camas hospitalarias, y no digamos de ventiladores mecánicos, respiradores artificiales para los pacientes que se complican, que cualquier incremento en el número de casos nos compromete y pone en riesgo la vida de las personas, porque no tenemos dónde atenderlos. Entonces, esas capacidades, y yo quiero también ser clara, ese problema lo tienen todos los países, hasta el más desarrollado. Que le llegue un problema tan grave como el que se enfrenta como con el COVID-19, por ejemplo, cualquier sistema colapsa, pero sobre todo cuando tenemos un sistema como el nuestro, que ya no puede ni siquiera, si aumentan los casos de dengue, hay colapso. Si hay un cuadro de diarrea, hay colapso. No quisiera ver los norovirus aquí en Honduras, porque igual no sé dónde los vamos a atender. Realmente no sé dónde vamos a atender. Pero cuando hablamos de procesos infecciosos respiratorios en población susceptible que llegan a requerir oxígeno, asistencia mecánica ventilatoria, no tenemos dónde. Caso del metaneumovirus, si nos ataca, como ya la OMS ha advertido para China, algunos casos en la India incluso, no tendremos una capacidad de respuesta inmediata, aun y cuando, doctora, aclárenos esto, solo ataca con fuerza a los niños, a los menores, en este caso puntual. En realidad ataca a toda persona que es susceptible, mayores de 65 años, el paciente diabético, el paciente que tiene algunas comorbilidades, los cardiópatas, por ejemplo. De hecho, siempre hay un incremento en la mortalidad cuando circulan virus estacionales. ¿Por qué? Porque tenemos una población que un cuadro gripal muy fuerte, un cuadro respiratorio viral, lo compromete.
Entonces, siempre podemos tener aumento en la mortalidad cuando circulan estos, y usted lo va a ver, el colapso del sistema sanitario también en países como México, por ejemplo. Hay un incremento en el número de casos durante el tiempo invernal, que circulan más virus influenza y de todo tipo. En este caso, si nosotros llegáramos a tener una mayor virulencia, llegáramos a tener una confluencia de más virus respiratorios, teniendo una población susceptible, vamos a tener colapso del sistema sanitario. Eso es una situación que va a ser así. Las medidas que se han tomado por la autoridad sanitaria son las adecuadas, es lo que recomiendan ustedes como especialistas para la contención de un eventual contagio masivo. ¿O hay que ser más estrictos? Porque, doctor, este es el otro gran problema de los hondureños, que no hacemos caso. Ahora, usted que es especialista en esta área, usted ve que nos hacen advertencias y ya se nos olvidó la mascarilla. Sí, la población tiene que ser educada constantemente, no necesariamente solo porque nosotros tengamos esta amenaza. La educación a la población debe ser una cuestión constante, sobre todo en salud, y debe hacerse un monitoreo. En este momento, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya debería estar adquiriendo pruebas para metaneumovirus, para monitorear la incidencia de casos, porque los casos que se captan son casos a los que se les puede mandar a hacer un panel viral a una clínica privada. Pero ahora mismo, por ejemplo, el ministerio prohibió que se manden a hacer estudios y se manden a hacer insumos que no sean los que están en el hospital, por ejemplo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dar cuenta si hay o no, porque el ministerio desafortunadamente en este momento no tiene cómo hacer un panel viral y detectar. Son procesos caros estos, doctora, porque muchas veces tomando la experiencia del COVID-19, la población se terminó desprendiendo incluso hasta de bienes propios para ir al sector privado, porque era la vida la que estaba en juego. Claro. Si usted no se atiende, por ejemplo, si el sistema público no puede atenderle un proceso neumónico que requiera ventilación mecánica y usted lo va a pagar en la privada, es carísimo. Un panel viral de estos, por ejemplo, cuesta más o menos como 6.500 lempiras. ¿Quién de la gente pobre que llega a un sistema público tiene 6.500 lempiras para hacer un diagnóstico? Y si le sale negativo, me va a decir, bueno, me mandó a hacer este examen para nada. Por eso es que el ministerio, y no digo que se lo hagan a todo el mundo, debe estar monitoreando de los procesos respiratorios agudos severos estos paneles virales, y ya debería estar monitoreando la incidencia de estos procesos, porque sí ha habido, claro que ha habido, hay reportes de eso. Y sobre todo han planteado algunos especialistas por aquello de que con la apertura de relaciones con China, hay mucho asiático que está llegando a Honduras. Pero es que fíjese que estas cuestiones de los procesos respiratorios usted lo puede adquirir, no necesariamente tiene que ir a China. En cualquier aeropuerto en donde usted coincida con una persona que viene de un país en donde hay casos positivos, ya puede verse contagiado. No tiene que ir hasta allá. ¿Por qué? Porque la migración de la población, y ahora, sobre todo que todo el mundo tiene mayor facilidad de viajar, la confluencia de las personas en los aeropuertos hace fácil la transmisión de país a país. Y sobre todo en esto que menciona usted, doctora, para irnos a la pausa, a nivel de los aeropuertos, ahí debe estar la contención puntual, porque cuando uno llega a ciertas terminales aéreas, ahí está amontonado. Sí, pero ¿qué pasa? Usted tiene, el virus siempre tiene un periodo de incubación. Usted puede pasar por un aeropuerto y sentirse bien, y hasta 5 o 7 días después comenzar con los síntomas. Cuando usted pasa por un aeropuerto, puede estar asintomático. Llega a su casa, llega asintomático. Y 5 días después de que llegó de un viaje, o 7 días después de que llegó del viaje, viene con los síntomas. Entonces, yo creo que hay varias cosas. No hay que alarmar excesivamente a la población. Este es un buen punto. Eso es importante. Pero la población tiene que estar consciente de qué signos y síntomas son importantes, son llamativos a la atención, y acudir si tiene estos síntomas. ¿Por qué?
Porque entonces toda la gente que tiene un cuadro gripal, digamos, un rinovirus, no entrar en una cosa, pánico es clave. Sí, un rinovirus o alguna cosa así, va a una consulta médica, va y compra medicamentos y esto es caro y compromete la economía de la población. Y creo que también los médicos también tenemos que ser conscientes de eso, no alarmar excesivamente a la población, sin embargo, es obligación de las autoridades de salud estar monitoreando qué pasa con los casos graves de neumonías agudas que hay, los procesos respiratorios agudos severos, deben monitorearlos, deben hacerse pruebas y debe alertarse a la población y detectar tempranamente cuando haya una situación grave que deba ser conocida por la población para tomar las medidas oportunas. Muy bien, la doctora Suyapa Figueroa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos voy con el doctor Carlos Umaña para hablar también de las medidas que se están tomando a nivel del Instituto Hondureño de Seguridad Social y lo último, que ya el derechohabiente está pagando más. Le están quitando o le van a quitar un poco más de los recursos que él gana para trasladarlos al Seguro Social, una institución que en algunos lugares del país, si es que no en todos, está también con muchas dificultades. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Carlos Umaña, ¿cómo han recibido los derechohabientes? Me imagino que usted que constantemente está en los medios ya recibió consultas como estas. ¿En qué vamos a mejorar en atención ahora que nos están cobrando un poco más? Y hay quienes han dicho, son 20 lempiras, son 40 lempiras, pero esto es mensual y si ya sumamos la masa de cotizantes, son millones. Aquí Extra Grabadora hablaba con la doctora Figueroa de un caso de Copán, que creo que usted lo conoce. Allá se le trasladó a una clínica subrogada la atención a los pacientes de un sector del occidente del país y tiene varios meses de estar sin brindar atención, pero la cotización sí está al día. Doctor. Sí, mire, quiero tomarme mi tiempo porque tuve la oportunidad de estar con los interventores hace 3 semanas exactamente, ya que yo he sido muy combativo en las redes sociales y a pesar de ser empleado del Seguro Social no me he quedado callado y he dicho, he intentado decir las cosas de la manera más correcta. El Seguro Social, una crisis de ingobernabilidad total, fue politizado prácticamente y hubo choques entre la junta directiva de los empresarios y los trabajadores contra los mandos intermedios de la seguridad social y es así que han desfilado o desfilaron varios directores ejecutivos que no pudieron crear una gobernanza en el Seguro Social. ¿Qué sucedió? La Junta Interventora es una autointervención del mismo gobierno porque no fue capaz de conciliar con los empresarios y con los trabajadores la posibilidad de tener una gobernanza fluida y aceptable en el Seguro Social, tuvo que autointervenirse, que era el único camino que le quedaba. No me gustan las intervenciones, pero digamos que ni modo, era el único camino. ¿Qué encuentran? Un sistema totalmente fallido, los mismos subrogados, y le tengo una noticia, son como 17,000 personas las que hay ahí en Copán y que no se les está brindando atención, igual que en Ciguatepeque, igual que en Ceiba, que no se les da una correcta atención. Entonces, ¿qué encuentran? Un Seguro Social colapsado, prácticamente vacío, con una serie de contratos que estaban todos rotos, equipo desfasado. Solo aquí en el Regional del Norte tenemos más de 1 año y medio de no tener tomografías y resonancias magnéticas, no hay ultrasonidos, con prácticamente todos los contratos de servicios subrogados ya finiquitados y que ya los proveedores no nos quieren dar servicio. Entonces, ¿qué he visto yo que ha hecho y me han mostrado documentación? Es lo siguiente. Número 1, una licitación de 211 millones que ya fue adjudicada y que empieza a entrar el medicamento a contar de la próxima semana y la 4ª semana del mes de enero. Esperamos que se cumplan los plazos. Lo que hicieron con el dinero de los fondos intocables fue, como no tienen el plan de inversión, lo colocaron en un plazo fijo para que en una institución financiera que les estaba ofreciendo 17% de interés y van a lograr alrededor de unos 400 millones de lempiras
en intereses que los van a sumar a los 3.700 millones que están ahí para poder expandir el Seguro Social, y eso va a ser a contar del segundo semestre del próximo año. Van a comprar 1.500 millones de lempiras en equipo, y además van a invertir 600 millones de lempiras en personal de enfermería y personal médico para que el Hospital de Especialidades, el Regional del Norte y algunos subrogados funcionen para bajar la mora quirúrgica, que en este momento exceden más de 10.000 cirugías, licenciado Rosendo. Entonces, el Seguro Social en este momento, los interventores consideran que la ley que nosotros mismos como diputados pusimos y que le llamamos ley transitoria debe tener una vacatio legis en el sistema nacional del país, y que no toda la ley, porque ahí está metida el RAP, al Seguro Social plantean ellos que a partir del mes de junio pueda ser hecho este cobro. Pero para que esto cobro se suspenda, el Congreso Nacional debe de discutirlo, poner otro proyecto de ley, suspender este cobro, lo cual están de acuerdo los interventores, y ellos dicen que les vamos a demostrar que el dinero que está se puede administrar correctamente, y cuando ya tengamos resultados a partir del segundo semestre, ahí el pueblo hondureño se va a ver en la posibilidad de mejorar la atención médica. Pero hay un componente esencial en esta ecuación, Rosendo. Doctor. Y es... Bueno, le planteo la pregunta y después concluya, disculpe, pero estos recursos se los mandan blindados ustedes porque es un año político y ya sabemos lo que ha pasado. Uno de los interventores decía recientemente, encontramos una planilla de médicos fantasmas, 20 millones de lempiras le drenaron al seguro, y ahora bajo un proceso de intervención como el que está sometido el Seguro Social, el traslado de estos fondos, ¿qué garantiza que toda esta descripción que usted nos ha dado se va a cumplir a pie juntillas? Porque también hay hoy muchos sectores están pidiendo que le pongan un freno a esto, que no lo apliquen ahorita por aquello de que terminen contratando personal supernumerario, porque ya hemos contado con estas experiencias, doctor. Muy bien. ¿Qué garantiza que no toquen los fondos la ley que Suyapa y yo votamos en el Congreso Nacional? Los 3.700 millones no se pueden tocar para gasto corriente, son exclusivamente para gasto de inversión del Seguro Social. ¿Qué otra cosa garantiza que no se haga esta situación? Es que del presupuesto del Seguro Social que no se ejecutó, se compren los medicamentos, y del presupuesto actual de las, por lo menos yo he recibido en la plática que tuve con los dos interventores, de que no iban a contratar personal administrativo, que se comprometían su palabra de que iban a ser médicos y enfermeras. Por lo menos le puedo dar lo que están haciendo en el Hospital Regional del Norte. Han contratado el doble de anestesiólogos que somos nosotros para poder operar prácticamente en las guardias y en la tarde más cirugías, porque no teníamos personal de anestesia. Van a mandar a reparar los quirófanos del Hospital Regional. Eso yo lo estoy viendo en este momento. Y han contratado el doble de ortopedas, van a contratar cirujanos y otras especialidades. Contrataron otros cirujanos pediátricos. Entonces, ¿qué garantías tenemos? Bueno, la honorabilidad de ellos, y que realmente en un proceso de transparencia se vea que son personas no supernumerarias, sino que son enfermeras y médicos. Tienen que contratar más personal técnico de laboratorio, más técnicos en rayos X, en fin, tantas especialidades médicas que hay ahí. Ahora, a la pregunta de los fondos intocables, no se pueden utilizar, ellos lo saben, y lo que hicieron fue que lo pusieron en un certificado de inversión para que esos fondos generen intereses, y ellos me manifestaron que en el segundo semestre de este año van a dar a conocer el plan de inversión para la modificación del Hospital Regional del Norte y la construcción de las clínicas que el doctor Carlos Aguilar en su momento había planteado. Eso es lo que le puedo decir. Que se cumpla, bueno, Rosendo, el tiempo lo va a decir, pero sí le quiero decir algo. No podemos dejar al Seguro Social que no usemos y que no compren el equipo, porque el equipo está en mal estado, Rosendo. O sea, el equipo está obsoleto, no tenemos los quirófanos apropiados, y los medicamentos, hay una buena noticia.
son 2.100 millones de lempiras adicionales a los 211 que están licitando en este momento. Si esto se logra, Rosendo, el Seguro Social allá por el mes de marzo y abril tendría que estar al 100. O sea, en este momento va a ir mejorando al 85 y 90% y posteriormente debería mejorar al 100. Por eso los interventores han dicho, vamos a meter una vacation legis de parte del Seguro Social para que no se cobre este incremento y demostrar que va a funcionar. Eso es lo único que le puedo decir. Es la palabra de ellos, Rosendo. Muy bien. Voy a hacer una pausa. En cuanto regrese, tiene la palabra la doctora Figueroa, porque sé que quiere intervenir sobre este hecho puntual del Seguro Social. Ya regresamos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos aquí en Al Banquillo, estamos al cierre. Le dejo la palabra para sus consideraciones sobre esto del Seguro Social y la votación que hubo para esta aplicación de ley que ya está vigente, doctor, en el seguro. Mire, Rosendo, yo en ese momento yo voté en contra de eso y manifesté por qué votaba en contra de eso. ¿Usted no apoyó? No, yo no apoyé. Llegaron un 30 de abril que era el regalo, dijeron, para los trabajadores el 1 de mayo, para el 1 de mayo. Y les dije, era poner en riesgo ese dinero que era de los fondos de invalidez, vejez y muerte, y por eso estuvimos en contra de la ley Marco, porque habría también la posibilidad de tocar esos fondos y poner riesgo a esos fondos. Yo pienso que, como decía mi abuelo, no desconfío de la gente, sino del tiempo. Yo no puedo venir y dejarlo a la buena fe de las personas. Creo que en este país, sobre todo, nos conocemos todos y sabemos cómo en este país han operado las situaciones y las condiciones. En una interventora que tiene amplias facultades, yo no voy a poner ese dinero en manos de ellos para que lo puedan hacer a discreción. ¿Cuál es la duda de Suyapa Figueroa? La duda es que que se abran los fondos de invalidez, vejez y muertes para ser invertidos en el régimen de salud. Va a descapitalizar, pero sobre todo es cómo los van a comprar con esos decretos de emergencia. ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Cuál va a ser la garantía de transparencia en la compra de todo esto, de las inversiones que se van a hacer? Realmente yo, desafortunadamente, tenemos en el país suficientes razones para desconfiar y ponerle más bien todos los candados posibles a esos fondos. La otra situación, Rosendo, es que realmente la gobernanza del Seguro Social, si el gran deudor del Seguro Social es el mismo gobierno, el derechohabiente paga, si no está al día, no es atendido. El empresario tiene que pagar al Seguro Social, si no pagan, no le atienden a sus trabajadores. El gran deudor es el mismo gobierno, y el gobierno, que es el gran deudor y que es el que tiene la mayor parte de culpa de la crisis, porque han agarrado el Seguro Social para su clientelismo político y para el saqueo de los fondos en el pasado, y algunos casos que se han denunciado en este gobierno también, ellos son los que van a ir a intervenir el Seguro Social. Por Dios, realmente eso es absurdo. Que me diga alguien, que me explique cómo el que ha más bien tomado la institución para su beneficio como gobierno, va a venir a resolver una problemática que no les ha interesado históricamente. Entonces yo sí creo que en esto debería ponerse un pensamiento más amplio, convocar a sectores que sean verdaderamente creíbles en este país para que puedan intervenir, sacando más bien al gobierno de esto. El gobierno solo debería ser el supervisor de la garantía de un derecho humano. Pero si el gobierno no es el que está poniendo el dinero, ¿por qué va a venir a administrar? Si más bien es el gran deudor en el Seguro Social. Y yo, discúlpame, Umaña, pero ahí sí no estuve yo de acuerdo, yo no voté a favor de esa ley. La gran mayoría de la gente votó a favor, pero yo, conociendo los antecedentes que ha habido en el Seguro Social, no puedo decir que por buena fe voy a creer que las cosas se van a hacer bien. Primero tienen que demostrar que hay probidad
y que hay toda una mecánica de buen manejo de los fondos, que va a haber licitaciones bien llevadas y que va a haber procesos de contratación transparentes. Y hasta este momento, este gobierno no ha dado muestras de transparencia. Y una suspensión temporal de este último ajuste, ahí se estaría de acuerdo, tampoco va a tener intervención. No, yo creo que no se puede aplicar esa ley. Como le digo, creo que estaría de acuerdo con que se vea, pero ¿qué me va a hacer pensar después que darle 6 meses a este gobierno, que terminarían cuándo? A mitad de año, cuando más bien van a tener los procesos de contratación, a mitad de este año. Yo más bien dejaría que el próximo gobierno, ya que este gobierno no fue capaz de presentar una buena ley, deje que el próximo gobierno haga con el Seguro Social lo que se debe hacer y que convoque realmente a los sectores que están involucrados en que mejore la seguridad social, y el gobierno que debería pagar la deuda que tiene para que verdaderamente mejore esa institución. Bien, gracias, doctora. Doctor Carlos Umaña, estamos cerrando. Abogaría porque se dé una suspensión por todo el año y que sea la nueva administración, independientemente de quién gane, el que tenga un planteamiento y desarrollar y discutir una normativa con mucho más calma y no hacerlo todo a matacaballo, como ha sido la costumbre histórica. Y aquí no es asunto del actual gobierno siempre. Cuando algo quieren, y sobre todo en un año político, hoy llega, hoy entró a la Cámara y ya mañana está el dictamen, y si es que no está en la misma noche. Sí, mire, yo es más, me he ofrecido de voluntario para llevar ese proyecto de ley, si ellos lo consideran, para parar este cobro que ellos mismos están de acuerdo en hacerlo. Quiero decirle a la doctora Suyapa que también le expliqué a los interventores que no existiría el apoyo en el Congreso Nacional para que los fondos del IBM sean usados para el fondo de enfermedad y maternidad. Eso es imposible porque, bien lo dice la doctora, pueden ser descapitalizados. Y también les informé que el Congreso Nacional no les va a liberar los fondos de los 3.700 millones si no es para inversión del plan de expansión del Seguro Social. Eso lo han entendido bien, y lo único que sí me pidieron colaboración, Rosendo, ya es la segunda parte, y quisiera pedirle a usted que haga un programa acerca de los jubilados del Seguro Social. Es cómo vamos a hacer con el sistema de jubilaciones del Seguro Social. Ellos plantean que gradualmente se suba, no a los techos que hay de 12.000 lempiras, que por eso le pagan tan mal a los jubilados, sino que lo vayamos subiendo paulatinamente para que tengan un modelo de jubilación. Yo les expliqué que en la ley de protección social, que ellos debían de presionar para que la manden de Sedesol. Esa es la base de todo. Entonces, sí están blindados los fondos, no se pueden tocar de una manera como ellos los quieran manejar. Si tomamos en consideración, es cierto, la doctora Figueroa, ella explicó por qué no votó a favor de esto, y la entiendo, tiene todo el derecho de desconfiar de esta situación. Así es que el tiempo lo dirá, Rosendo, el tiempo lo dirá. Tiene que haber una reforma integral, una nueva ley de protección social, pero veo que no hay voluntad política de mandarla, ni tampoco de discutirla de la plataforma, que era excelente. Esa ley estaba bien hecha, bien fundamentada, hecha por todas las organizaciones, y así lo dejaron, Rosendo. Así que yo le pediría a usted que haga otro programa para tratar el sistema de previsión nacional, cómo podría quedar con la nueva ley de protección social, porque ese es otro pisto, como decimos, licenciado Rosendo. Bien, gracias al doctor Carlos Umaña. Aquí nos comprometemos en público. Vamos a invitar a los interventores. La próxima semana vamos a hacer ese contacto, producción, para hablar de ese tema puntual de los jubilados. Así es que están abiertas las puertas, porque muchas veces se les ubica y no quieren estar presentes, pero vamos a hablar con ellos. Doctora, le agradezco. ¿Lista para la campaña? Arrancan el 18. Bueno, estamos listas, ¿sí? Ahí estamos apoyando a la abogada Maribel Espinosa, la casilla 70. Estoy acompañándola a ella en la fórmula para diputados. Ahí estamos. Gracias. La doctora Suyapa Figueroa y el doctor Carlos Umaña han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.